Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo hemos llegado a la segunda parte del libro de Esdras, después de haber analizado los primeros 6 capítulos, donde vimos un primer traslado de judíos desde Babilonia hasta Jerusalén. Vimos cómo este mismo pueblo comenzó una reconstrucción del templo que estaba desde hace ya 70 años en ruinas. Vimos cómo se recibió la oposición y también cómo a través de diferentes periodos con diferentes reyes en el trono de Persia se le permitió al pueblo judío continuar la construcción de este templo, y en el capítulo 6 vimos a un Darío que estuvo dispuesto a cumplir las leyes que habían sido establecidas en favor del pueblo judío, dándoles a ellos y exigiendo a que se le diese a este pueblo dinero y recursos para que la obra se hiciera prontamente. El templo se reconstruyó, el templo quedó establecido, se celebró la Pascua, hubo alegría, hubo gozo, hubo un ambiente muy adecuado para la adoración al Señor, porque el templo había quedado reconstruido. Y con ya el templo levantado había todavía muchas cosas que hacer, porque los muros de Jerusalén estaban todavía en ruinas, pero ya se había adelantado un gran paso. Entonces, en los reyes que hemos venido estudiando, por aquí tenemos, mire, el mapa del imperio Medo-Persia, todo el territorio que ellos tenían, incluyendo la tierra de Jerusalén, y también les mostraba los reyes sucesivos. Ahora, hay un detalle, porque estuve conversando con varias personas, y hay un detalle: en el año 522 hubo otros reyes que aparentemente en la historia son tan irrelevantes que a veces ni se mencionan. Después de Ciro vino Cambises, y de Cambises vinieron otros 2 reyes más, que duraron poco tiempo, 2 reyes en menos de un año. Y después tenemos a Darío. ¿Y por qué se consideran casi irrelevantes? Porque duraron poco tiempo en el trono y era muy difícil que tomaran decisiones que afectaran generalmente a toda la nación o a todo el imperio por el poco tiempo que estuvieron. Incluso se le adjudican nombres falsos a estos reyes para identificarlos con otros reyes que sí tuvieron relevancia, como por ejemplo Artajerjes. La Biblia menciona a Ciro, a Darío y a Artajerjes, y Asuero lo vamos a ver más adelante, o Jerjes primero, lo vamos a ver más adelante en detalle en el libro de Esther. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, todos estos detalles, nos adentramos en la segunda parte del libro de Esdras a partir del capítulo 7. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 7 del libro de Esdras para continuar el relato. Bueno, resulta que el capítulo de hoy tiene una gran brecha de tiempo. Hay muchos años que han pasado entre el capítulo 6 y el capítulo 7, aproximadamente como unos 58 años. Desde Darío hasta el capítulo 7, que comienza hablando ya de Artajerjes. Mire cómo comienza. Después de esto, después de todo lo que acabo de resumir, y que está narrado en los capítulos del 1 al 6, después de todo esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y aquí se menciona por primera vez a Esdras, que fue el escritor de los libros de Crónicas y de este mismo libro de Esdras. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot. O sea, está hablando de toda la descendencia o de la ascendencia de sus antepasados. Versículo 4, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abasúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hasta llegar a describirse él mismo como hijo de Aarón, primer sacerdote. Todo este linaje, que seguramente se omitieron algunos nombres para llegar rápido a donde realmente quería llegar, expresar que él era un sacerdote. Esdras era un sacerdote, un escriba sacerdote. Venía del linaje de Aarón. Y por supuesto, al estar ya el templo reestructurado, Esdras iba a tener grande influencia en el pueblo en este tiempo, en el tiempo del rey Artajerjes. Ya no estamos en el tiempo de Ciro
cuando ellos son repatriados, ya no estamos en el tiempo de Darío, cuando el templo por fin se puede terminar la construcción, ahora estamos en el tiempo de Artajerjes. Y colocando nuevamente la imagen, vemos que Artajerjes reinó en el territorio de Persia, en todo el imperio, hasta el año 424. Entonces allí vamos a ver aún más detalles con respecto al cumplimiento de los eventos proféticos. Tomando ya esta información de que Esdras era del linaje sacerdotal, nos dice el versículo 6, este Esdras vino de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, dada por el Señor, el Dios de Israel. El rey Artajerjes le concedió todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba con él. En el 7º año del rey Artajerjes, vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo más sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Aquí vemos una segunda repatriación. Los que se quedaron, los que quizás estaban muy jóvenes, que estaban viviendo con sus familias, incluso familias donde había ancianos que no podían regresar a Jerusalén. En el tiempo de Zorobabel, cuando Ciro el Grande dio aquel decreto para que pudiesen regresar, algunos se quedaron, no regresaron todos. Eso ya lo dijimos en capítulos anteriores. No todos pudieron regresar, así que hubo una segunda repatriación. Un segundo regreso de descendientes del pueblo judío a la tierra de Jerusalén, entre los cuales entonces estaba Esdras. Y dice aquí el versículo número 8 que Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. Llegó en el 5º mes del 7º año del rey. Habían diferentes tipos de calendarios, el calendario religioso y el calendario civil. Entonces aquí está haciendo referencia a el calendario seguramente civil, cuando comenzaba el primer mes del año, que era el mes de Abib. Y en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes, ellos llegan a Jerusalén. Y según el versículo número 9, el primer día del primer mes, ellos partieron de Babilonia. El primer día del primer mes. No es 1 de enero, no. Es los primeros días del mes de Abib, que para nuestro calendario actual, que es el calendario gregoriano, sería entre finales de marzo a principios de abril. Los calendarios antiguos eran muy diferentes al calendario que hoy nosotros tenemos. Entonces, el primer día del primer mes partió de Babilonia, y el primer día del 5º mes, 4 meses en total duró el viaje, llegó a Jerusalén por la buena mano de su Dios que estuvo con él, porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplirla y a enseñarla a Israel con sus estatutos y normas. Aquí vemos que Esdras es un hombre de influencia espiritual. Él aprende, él estudia, él vive las enseñanzas del Señor y las comparte con todo el que tenía la oportunidad de compartirlas dentro de su pueblo. Esdras, como sacerdote, era un líder espiritual, conocía su responsabilidad, conocía la misión que tenía que ejercer y estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía. Aprendía y enseñaba. Y eso mismo debemos hacer nosotros el día de hoy. Debemos seguir el ejemplo que nos está dando Esdras. Porque si Pedro nos recuerda que somos reyes y sacerdotes para con Dios, nosotros debemos ayudar a otros, instruyéndole de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Pero ¿cómo vamos a instruir a alguien si nosotros mismos no nos educamos, si no aprendemos, si no nos evaluamos? Entonces Esdras se describe como un hombre que inquiría en la ley del Señor, hablando del Pentateuco, y fue un escritor de parte de los libros que ya nosotros hemos estudiado aquí en este canal. Entonces Esdras estudiaba, vivía lo que aprendía y lo enseñaba a otras personas. Dice el versículo 11, este es el texto de la carta que el rey Artajerjes le dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos y decretos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Entonces, vamos a leer una tercera carta. En el capítulo número 4 leímos la carta de Artajerjes, que yo dije que es este mismo Artajerjes que estamos estudiando.
aunque hay estudios que revelan quizás todo lo contrario, que no es el mismo Artajerjes. He estado conversando con varias personas que consideran, porque han encontrado algún tipo de información, de que el Artajerjes del capítulo 4 no es el mismo Artajerjes del capítulo 6. Y el tema es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque nosotros tenemos mucha limitante de información y tenemos que ponernos a investigar en detalle, en realidad, la sucesión de los reyes. Pero, sea o no sea el mismo Artajerjes del capítulo 4, lo principal es que Dios está dirigiendo a su pueblo. Hay detalles que, aunque son importantes, pueden ser irrelevantes porque no distorsionan el mensaje original, y es que Dios está cumpliendo sus propósitos en su pueblo siempre y cuando su pueblo se deje dirigir. Y esas son las enseñanzas principales que nosotros debemos conservar al momento de estudiar, porque la Biblia, que no es un libro de historia, que tiene historicidad, la Biblia revela todo lo necesario para nuestra salvación. Aquí hay mensaje de salvación. Entonces, es la tercera vez que leemos una carta. Leímos la del capítulo 4, que es de Artajerjes, la del capítulo 6, que es la carta de Darío, y ahora vamos a leer una tercera carta, que también es de Artajerjes. Dice entonces la carta, versículo 12, yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Se lo está diciendo a Esdras, porque el versículo 11, el mismo Artajerjes, el mismo rey, describe a Esdras como erudito de la ley del Dios del cielo. El versículo 11 dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito de la ley del Dios del cielo, paz. Imagine que Artajerjes tenía en alta estima a este sacerdote Esdras. Imagínense el buen ejemplo que daba Esdras. Y le dice en la carta, todo el que quiera ir contigo, que vaya. Tiene la libertad de hacerlo. Yo lo doy como decreto. De parte del rey, dice el versículo 14, y de sus 7 consejeros, tú eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Cuando lleguemos al libro de Nehemías nos daremos cuenta por qué Artajerjes tenía tanto interés que estos judíos, junto con Esdras, regresasen a Jerusalén. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Dice el versículo número 15, y pueden llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel, que mora en Jerusalén. A mí me gustan mucho estos detalles porque vemos que estos reyes están movidos a querer hacer la voluntad del Señor. Aunque eran reyes paganos, el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Había una influencia positiva, porque había hombres y mujeres fieles del Señor que reflejaban el carácter de Dios. Eran una luz para estos dirigentes. Podríamos decir que estaban haciendo su obra de evangelismo, simplemente viviendo su fe. Hoy nosotros podemos tener mucha influencia a nuestro alrededor. Podemos ser una influencia a nuestros vecinos con nuestra conducta. Podemos ser una influencia a nuestros compañeros de trabajo porque tenemos convicciones, y si estamos estudiando en el lugar donde estudiamos, seamos jóvenes o adultos, podemos ser una influencia con nuestra manera de presentarnos en público, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de relacionarnos, en las actividades que participamos, en nuestras prioridades. Nosotros mostramos del lado de quién estamos. Y aquí vemos que en diferentes periodos de tiempo, tanto en el reinado de Ciro, en el reinado de Darío, en el reinado de Artajerjes, había hombres y mujeres que eran un reflejo del carácter de Dios a pesar de sus imperfecciones. Ellos eran una luz al mundo. Ellos con su testimonio hacían que Dios fuera exaltado incluso por estos reyes paganos. Artajerjes, quien tenía consejeros, quien pudieron haberle dicho, mira, no le prestes atención a ese pueblo, los mismos consejeros le decían al rey, préstale atención a este pueblo. Porque él y sus consejeros toman una decisión y voluntariamente ofrecen dones, recursos materiales para que ellos pudieran tener un viaje tranquilo y pudieran llegar con bien y llevar algo a las personas que estaban en Jerusalén. Dice que la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente habían ofrecido al Dios de Israel que mora en Jerusalén.
¿Tenían limitaciones de conocimiento? Sí. Ellos pensaban que Dios estaba nada más ahí. Pero el respeto que los judíos le tenían a su propio Dios, a nuestro Dios, les permitía a ellos entender que había un ser superior por encima del rey, porque incluso muchos reyes se consideraban dioses. Versículo número 16. Y toda la plata y el oro que se halle en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con ese dinero comprarán diligentemente becerros, carneros, corderos, también con sus presentes y sus libaciones para ofrecerlos sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca mejor hacer con el resto de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Ustedes son sabios y sabrán qué hacer con ese recurso. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás a tu Dios en Jerusalén. Quiere decir que había todavía tesoros del templo de Jerusalén que fueron llevados en el tiempo de Nabucodonosor, que todavía estaban en Babilonia. No todo fue llevado en el primer viaje. En este segundo viaje, en este segundo retorno, se llevan otros tesoros más. Y de lo demás que sea necesario, dice el versículo 20, para la casa de tu Dios, todo cuanto necesites gastar lo tomarás de la tesorería del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros del otro lado del río, que todo lo que os demande el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda con diligencia. Hasta 100 talentos de plata, estamos hablando de 3.400 kilos, y 100 coros de trigo, que son como unos 22.000 litros, 100 batos de aceite y sal sin medida. Y la sal era muy valiosa en este tiempo, porque incluso se pagaba el sueldo, el salario se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Así que dice sal sin medida para que ustedes la utilicen según lo necesiten. Y dice el versículo 23, que de hecho lo tengo subrayado: todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia. Me gusta mucho. ¿Cómo lo dice tu Biblia? ¿Cómo aparece reflejado el mensaje del versículo 23 en la Biblia que tienes en tu mano en este momento? Porque quizás tú tengas diferentes versiones. La versión del 60, la versión internacional, la versión del año 95, la nueva Biblia de Jerusalén. O sea, puedes tener diferentes versiones en este momento. Pero la que yo tengo en mi mano dice de la siguiente manera: todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia. Dios nos ha dado una orden, Dios nos ha dado una responsabilidad, Dios nos ha dado una misión que cumplir. Hermanos, todo se debe hacer con diligencia, se debe hacer con prontitud, se debe hacer porque Dios lo ha ordenado. Y la razón por la cual Esdras está tan interesado en regresar a Jerusalén es para que se pudiese cumplir la voluntad del Señor, porque en Jerusalén todavía había adversidades. A pesar de que el templo ya estaba reconstruido, todavía había muchas cosas que hacer. Y hoy, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, hay muchas cosas que hacer. Ya otros hicieron su trabajo en el pasado. Ya otros cumplieron la misión en el pasado. Otros nos han dejado el legado que se nos corresponde continuar. Y hasta que Cristo venga tenemos que seguir cumpliendo una obra. Hay todavía mucho que hacer y todo lo que Dios ordene se debe hacer con diligencia. No podemos estar ociosos, no podemos estar inactivos, no podemos conformarnos con los que otros ya hicieron. Hoy tenemos iglesias bonitas, algunas más que otras más humildes, pero simplemente nos hemos convertido en espectadores. Vamos a las ceremonias de culto, participamos de la bendición de la predicación, pero simplemente somos espectadores. Necesitamos cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Y Esdras pudo haberse quedado en Babilonia tranquilo, siguiendo orientando a los judíos que habían quedado, o a los descendientes de las familias de los judíos que habían quedado en Babilonia, y decir: yo aquí estoy bien. Pero él decidió retornar a Jerusalén, porque quizás había muchas cosas que debían corregirse, porque todavía no se había logrado el objetivo principal, que era ser una luz al mundo a través de todo lo que Dios les había dado y conferido,
y todavía había unos muros que reconstruir y había muchas cosas que cambiar y corregir. Ellos habían dado los primeros pasos, pero tenían que seguir avanzando, así como tú y yo hemos dado los primeros pasos de la fe y estamos aprendiendo cada día a hacer la voluntad del Señor. Todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su enojo contra el reino del rey y de sus hijos? También os haremos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les imponga tributo, impuesto ni renta. Había un respeto a los sacerdotes. Había un respeto a los ministros del santuario. Hoy en día a veces no se respeta a los pastores, quizás porque algunos pastores tampoco se han dado a respetar. Yo no lo sé. Hay muchas historias que desconocemos en diferentes denominaciones e iglesias y congregaciones. Pero hoy debemos respetar a los que llevan la palabra, así sean imperfectos. Y vuelvo a lo que dije en alguna oportunidad. Si tú ves a alguien cometer un error, una falta, un pecado, incluso un dirigente, si tú lo ves, estás en el deber de corregirle. Muchos sacerdotes cometían errores y lo hemos visto en la Biblia. Y Esdras iba a ir a Jerusalén para tratar de ayudar a corregir esos errores. Pero debía respetarse a los que tenían estos ministerios a su cargo. Y dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y magistrados que administren justicia, y todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, enséñaselas. Enséñaselo, yo estoy seguro que tú vas a hacer un buen trabajo. Aquí hay un privilegio que se le está dando a Esdras, pero también se le está dando una grande responsabilidad. Y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea prontamente condenado a muerte. A muerte, ¿cómo lo dice tu Biblia? El que no obedezca la ley de Dios y el que no obedezca las normativas establecidas por el gobierno de Persia, debe morir o, en caso diferente, debe ser desterrado. Y según el delito, también se menciona aquí, debe ser multado o ir a prisión. O sea, toda falta va a tener una consecuencia. Hoy quizás hay cosas en la Escritura que, por más que se las expliquen, hay personas que no entienden cómo se aplicaba la justicia retributiva. Había personas que morían, según fuera el caso. Había personas que eran expulsadas del pueblo, según fuera el caso, o multadas o idas a prisión, por desobediencia a las normativas. Lo mismo sucede el día de hoy. Usted comete un delito, no es que por el hecho de que usted tenga libertad de hacer lo que quiera, entonces puede ir haciendo y deshaciendo, pasando por encima de las normativas, de las leyes, de los reglamentos. Un delito se paga con multa, con cárcel o con otro tipo de consecuencia, pero todo se paga, porque eso se llama ser justos. Y el Señor, en su justicia, nos cubre con su manto nuestros errores para que no sigamos en desobediencia, sino que cambiemos el rumbo. Eso se llama ser salvo por gracia. Aceptar la justicia de Cristo, no para seguir en pecado, sino para cambiar nuestro entorno, nuestro estilo de vida debe ser transformado por el Espíritu Santo. Bueno, este capítulo termina de la siguiente manera. Versículos 26, 27 y 28 dice: Alabado sea el Señor, Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey, dice Esdras. Aquí está hablando Esdras, ya no es la carta termina en el versículo 26 diciendo: el que no cumpla la ley, que muera, o que sea en la cárcel, o que sea desterrado, o que sea multado. Y Esdras, con esa alegría de saber de que había encontrado el favor del rey y que Dios estaba dirigiendo todo, Esdras dice: alabado sea el Señor, Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, y me favoreció con su misericordia ante el rey, sus consejeros y todos los poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, junté a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Así que ya todo está despejado. Por supuesto, Esdras iba a conseguir también algunas cosas inadecuadas en Jerusalén, que se iba a arrancar los cabellos de la cabeza de la indignación de muchas cosas que estaban pasando, pero en ese momento sentía un gozo y una alegría de saber de que podía ir a Jerusalén a orientar a los demás y que tenía el favor del rey, porque Dios había puesto en el corazón del rey todas esas cosas, porque Dios ama a su pueblo.
Dios ama a su remanente. Dios ama a su iglesia. Dios no dejará a sus hijos en tinieblas. Si no lo hizo en el pasado, no lo hará tampoco ahora. Dios no va a dejar a su iglesia que se desmorone. Si tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, Él nos va a guiar a toda la verdad y va a proveer los recursos y va a proveer a las personas que estén dispuestas a orientar a su pueblo a ser guiados por toda la verdad. Dios no dejará jamás a su pueblo desamparado. Y eso es un mensaje que hoy, hermanos, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Y bien, de esa manera hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Le damos gracias al Padre Celestial porque Él guía nuestros pasos. Y no nos resta más que acercarnos a Dios Todopoderoso a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Y a través de la vida de Esdras podemos entender que tienes el control de todas las cosas y nunca dejarás a tu pueblo en tinieblas y proveerás los recursos, Señor, para que tu pueblo pueda entender tu voluntad y ser corregidos de ser necesario. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender que también tienes el control de tu iglesia en el tiempo que estamos viviendo y que a pesar de los errores de muchos dirigentes y hermanos, aún hay fieles que están dispuestos a hacer tu voluntad y esos fieles serán una luz al mundo. Gracias, Señor, porque tú encaminas nuestros pasos por el sendero de la rectitud. Ayúdanos y fortalécenos cada día. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios guíe nuestros pasos a lo largo de todo este día. No olviden suscribirse a este canal para seguir aprendiendo de lo que Dios ha revelado a través de su palabra y por supuesto compártelo con otras personas. La invitación es para el día de mañana cuando continuaremos el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras.